Buenos días. Agradeceros la masiva asistencia que hay dado el día en el que nos encontramos. Eso es importante. Intentaremos que la jornada por lo menos sea satisfactoria, dado el esfuerzo que se ha hecho. Lo primero que quería hacer, bueno, yo soy Sandra, soy técnico jurídico de IBAC, Instituto de Certificación. Hoy me toca y tengo el honor de moderar esta mesa del Delegado de Protección de Datos, además con unos ponentes excepcionales, con lo cual ya siento suficiente orgullo de estar hoy aquí coordinando la mesa. Voy a presentarles a ellos, que son los verdaderos protagonistas de hoy. Lorenzo ha tenido un pequeño percance con el tema de llegar aquí, con lo cual, en cuanto llegue, se sumará a nuestra mesa, ¿vale? De momento tenemos a Salvador Silvestre, que es presidente de la sección del Derecho Informático del Colegio de... Perdón, ahí hay un error, de Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Miguel Ángel Armentero, que lo tengo aquí a mi lado, es responsable de TI del Hospital de Benidorm. Y Javier Plaza Penades, que es el DPO de la Universidad de Valencia y de sus fundaciones. Vamos a introducir un poquito el tema, que es... hoy venimos a hablar aquí del Delegado de Protección de Datos, el DPO. Y lo primero, por situar un poco el contexto de esta ponencia, nos vamos a dirigir a lo que sería qué es el delegado de protección de datos, quiénes están obligados verdaderamente a tener esta figura. Es una figura novedosa que trae el reglamento, pero sí es verdad que proviene de una figura que estaba ya instaurada en Alemania, pero nuestra normativa española ya, como tal, aplicándose el nuevo reglamento, lo recoge expresamente. A la hora de decidir qué empresas, qué tipo de organizaciones son las que van a estar obligadas a tener un delegado de protección de datos, es el reglamento en principio el que habla y trata tres casos. La administración pública sí o sí va a tener que tener un delegado de protección de datos, y en el ámbito privado podemos decir que a grandes rasgos se engloban dos tipos de organizaciones. La primera, aquellas que su actividad principal requiera una observación habitual y sistemática de datos a gran escala, y aquí ya nos encontramos con un primer dato interesante, ambiguo, que como otros tantos que tiene el reglamento, que es esa gran escala, con lo cual nos va a ser difícil realmente en algunos casos detectar cuándo va a ser obligatorio y cuándo no. Y luego, también otra vez vuelve a aparecer este concepto de gran escala ambiguo en las actividades principales cuando se traten de categorías especiales de datos, que todos las conocemos, son sexualidad, origen racial, salud, etcétera, y condenas e infracciones, cuando también se traten en ese nivel, ¿no? Con grandes volúmenes de información. Tenemos particularidades en este tipo de nombramientos, como son el caso del grupo de empresas, que van a tener la posibilidad de nombrar a un único DPD para cubrir a todas estas organizaciones con carácter interno dentro de su grupo. Las administraciones públicas, y ahí no vamos a entrar porque ya hay otra mesa que va a hablar expresamente de todo lo que tenga que ver con el DPO en la administración pública, con lo cual ahí nosotros nos vamos a intentar mantener un poco al margen, y también, como se ve, que va a poder tener un único DPD para varias administraciones o un conjunto de ellas. Y, por último, decir que es posible que a través de asociaciones se enmarque esta figura y pueda dar servicio a sus asociados. No vamos a entrar en la polémica de cuándo sí y cuándo no, porque entonces nos tiramos un día completo. Entonces vamos a pasar ya a que hemos decidido en nuestra organización nombrar un DPD. Y ya sea obligatoria o voluntariamente, porque ya sabemos que los obligados hay que hacerlo, pero los que hacemos de forma voluntaria asumimos el rol de delegados de protección de datos, va con todas las consecuencias. Es decir, no vale, no, yo soy DPD para esto. No, para esto no. Una vez ya asumes ese rol, vas a tener que cumplir con todo lo que establece el reglamento para esta figura. Como os decía, el reglamento es el que enmarca esto, que son los casos que hemos visto, ¿vale? Es decir, cuándo va a ser realmente obligatorio un nombramiento de delegado de protección de datos, pero no se queda ahí. Y nos dice, hace un llamamiento a los estados y nos dice, bueno, vosotros también podéis proponer en qué otros casos va a ser necesario que instauréis esta figura. Y nos encontramos con nuestro proyecto de ley, que, como ya sabéis, ayer tuvimos noticias, intentaremos estar a la última hora en esto también, y el Senado pues también está presentando sus enmiendas. Esperemos, y así lo han hecho ya en varios foros, que sea a finales de año cuando quede finalmente aprobada, entonces confiemos en que esto sea así. Y de momento nos vamos a encontrar con este catálogo de empresas. Entonces, bueno, hay un primer acercamiento, nos quitan ya varias dudas, pero
y esto continúa, ¿eh? Han cogido incluso casos que, bueno, a lo mejor no por la masividad del dato, pero sí por la sensibilidad. Ya sabemos que aquí el cambio del paradigma que ha tenido este nuevo reglamento, sobre todo ha sido en que antes era, bueno, pues un café para todos, esto es lo que hay, si tienes este tipo de datos aplicas estas medidas de seguridad, pero ahora con el reglamento te dice, no, usted analícese, valórese y imponga los controles que pues son necesarios. ¿Y quién me dice cuáles son? Nadie. Usted mismo. Y ahí, pues bueno, vamos a entrar en un juego muy divertido durante estos años de ver qué es aplicado a mí y qué no me va a aplicar. A partir de ahí ya vamos a entrar en lo que es el debate. La mesa va a ser una mesa dinámica, vamos a intentar responder determinadas incógnitas que todos todavía nos hacemos. Tenemos muy poquitos meses de aplicación del reglamento y eso pues nos deja todavía muchas lagunas, sobre todo cosas concretas que a lo mejor pues bueno, hay que reflexionar todavía y veremos el camino de la agencia y luego en los juzgados pues cómo al final acaba todo esto. Entonces, el primer debate sobre el que queremos tratar es el perfil de delegado de protección de datos. Y en esta ocasión Javier nos va a iluminar un poco sobre esta cuestión. Es verdad que no es fácil, es una figura nueva, pero sí que el reglamento habla sobre ello, como veis en la presentación, que nos va a servir un poquito de guía, que nos requiere cualidades profesionales y conocimientos especializados en derecho, así como práctica en protección de datos y capacidad de desempeñar funciones, pero eso lo dice una ley y ahora esa ley hay que aterrizarla. Entonces, Javier... Buenos días, para mí es un placer estar en esta mesa con ustedes y respondiendo a la pregunta que se me formula. Yo creo que el propio reglamento responde a esa cuestión. Es una técnica de jurista, ¿no? Preguntarle a la norma y que la norma te responda. Dice que será un profesional de prestigio que tiene que tener conocimientos jurídicos y otras habilidades. Conocer el ámbito donde va a desarrollar su función. Fijaros que las grandes organizaciones multinacionales y también las universidades, en su mayoría, lo que han tenido bien es a designar un profesional relacionado con el derecho, pero que fuese especialista en derecho y nuevas tecnologías, en tecnologías de la información. Y lo primero que hace alguien cuando va a ser designado, antes de ser designado, es decir, bueno, pero ¿cómo tenemos la seguridad informática? Afortunadamente la Universidad de Valencia pues tiene un departamento, un servicio de informática con un sistema totalmente implementado en lo que es la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad y con todas sus auditorías y sus ISO implementadas. Y además, ¿de qué equipo dispongo? Esto ya es más complicado para la Administración. La Administración sabéis que ha pasado una época bastante complicada y sigue atravesando con ello, porque sí que somos conscientes de lo que va a implicar el reglamento, que es esta nueva visión preventiva del derecho, donde vamos a tener que, como profesionales, ir implementando modelos de autoprevención y de autocontrol que necesariamente pasan por auditorías y controles internos y externos. Y eso es lo que tenemos implantado. Es verdad que como profesional de la materia siempre sostuve, y así está escrito, que el Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor en el año 2016, algo que parece mentira que no se tenga claro, pero es así. Y además es así para la mayoría de los derechos que tiene allí reconocidos, sobre todo los derechos, digamos, de ámbito subjetivo, de carácter fundamental. Y sí que hubo una cierta concienciación también en las universidades. Yo iba predicando en las universidades, por favor, presupuestar que esta figura tiene que tener una dotación importante. Y evidentemente lo que ha ocurrido es que no se presupuestó y que hemos sido nombrados y ahora nos encontramos más que nada con pequeñas dificultades de implementación en lo que es la unidad que tiene que hacer este seguimiento. Yo creo que esto es genérico. Afortunadamente tenemos una pequeña moratoria, que es precisamente la que nos ha dado la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos nueva, que no está aprobada todavía, pero que yo creo que marcará un momento donde realmente esto se dirá que va en serio. Además es una ley orgánica que ha sido ampliada, o sea, que en su momento mantenía la tradicional denominación Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y ahora, como sabéis, tiene un añadido, Garantía de Derechos Digitales. No quiero adentrarme en ese terreno porque si no, no salimos. Para mí, pues no sé, es un añadido que viene a complicar mucho más el ámbito jurídico. Y termino la pregunta contestando, es que como jurista, incluso como profesor de Derecho, cada día soy menos jurista y menos profesor de Derecho. De hecho, casi este año me tocaba no dar clase. Me tenían que dar unas clases a mí en lo que son las reducciones de docencia. Tenía menos 20 créditos
he pedido dar 5 créditos de docencia para ser profesor, para no dejar de ser lo que realmente soy, en el máster de mediación, arbitraje y gestión de conflictos en derecho privado. Fijaros, eso es lo primero que hice también, implementar una unidad de mediación y resolución de controversias en materia de protección de datos y nuevas tecnologías, porque están íntimamente unidas. Y esas son habilidades que debería de tener todo jurista, pero que no se explican debidamente en la carrera. Poco a poco van implementándose, incluso ya se está abogando para que se incorporen los programas de oposiciones a juez, a notario, etcétera, la mediación y el arbitraje, que son habilidades de negociación y que también nos pueden ayudar a resolver todo este tipo de conflictos. Porque además nosotros los juristas aplicamos el derecho en un sentido amplio, aplicamos ordenamiento jurídico, y el ordenamiento jurídico no es solo la Ley Orgánica de Protección de Datos y el reglamento, y además el nuevo Real Decreto de Desarrollo que se anuncia, no, es todo un ordenamiento jurídico complicado, y las cuestiones que tiene un DPO día a día son de derecho y de ordenamiento jurídico, transversal, además en mi caso como administración pública, pues apegado al derecho administrativo. Y el perfil de juristas delegados de protección de datos de universidades es muy variado, porque va desde constitucionalistas, de hecho Lorenzo podía haber sido y es candidato a ser delegado de protección de datos de la Universidad de Valencia, de cualquier otra institución, en cualquier momento. El Consejo General de la Abogacía decidió que fuese un profesor de universidad el que les guiase en la función de delegado de protección de datos. E insisto, que son muchos profesionales de distintas ramas los que podemos completar y cumplir este papel. Pero teniendo en cuenta que también nuestras habilidades cada día son más tecnológicas. La abogacía, el derecho va a cambiar como lo va a hacer el cambio de la auditoría, y con la inteligencia artificial, con el Big Data, etcétera, etcétera, y tenemos que tener esas competencias para manejarnos con esta tecnología y saber utilizarla en nuestra profesión. En definitiva, yo sí que creo que el perfil preferentemente debe ser de alguien que sea jurista experto, no solo en protección de datos, en todos los, y que desde su disciplina se acerque, pero comprendiendo también las otras disciplinas, desde que yo también me tengo que preocupar por el derecho constitucional, por el administrativo, etcétera, etcétera, y por supuesto saber dónde se mete uno y con qué medios cuenta. La seguridad informática lo es todo para mí. O sea, tener un departamento que me dé esa tranquilidad de decir, si hay una brecha de seguridad, la vamos a detectar, la vamos a tratar y vamos a calibrar si tenemos que anunciarlo, ya tenemos el protocolo establecido, la confianza para ejercer esta profesión. De momento estoy vivo, eso también. Bueno, como está un delegado de protección después del 25 de mayo, estamos vivos todos. A la espera, insisto, de que llegue el verdadero apretón. Estamos en una fase de pequeña moratoria, nos ha pillado a todos con el pie cambiado, aunque se venía alertando. Cuidado, que a partir de la ley seguro que habrá alguna víctima propiciatoria de que esto va en serio. Yo espero que no sea mi institución, estoy convencido de que no lo será así, pero que esto realmente hay que implementarlo. Queríamos también conocer la aportación de Miguel Ángel, porque tiene un perfil más técnico. Javier, pues como él ha dicho, además profesor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia, con lo cual tiene un perfil mucho más jurista. Pero vemos que efectivamente la tecnología va comiendo terreno en el derecho y ya el derecho no se entiende, ¿no?, sin ese apunte tecnológico. Entonces, queríamos saber también tu opinión desde el punto de vista más técnico, cuál es tu experiencia a la hora de establecer ese perfil, de buscarlo, da igual aunque sea una empresa externa o en ti mismo, ¿no?, en la persona que se encarga de velar por la protección de datos en la organización. Yo pienso igual que él, ¿no? Quizá que para que un perfil de DPD tiene que ser plenamente jurídico, porque o un mix quizá, ¿no? Una persona técnica no se puede, o creo que no se puede dedicar solo exclusivamente a ser DPD, porque tiene que tener conocimientos de jurídico. En este caso, en el caso nuestro, somos una empresa privada y decidimos externalizar este perfil porque era muy complejo poder encontrar una persona que se dedicase solo exclusivamente a eso y que tuviese el conocimiento pleno de ser DPD. Entonces nosotros lo utilizamos a Socis para que nos hiciera pues, las labores de implantación de RGPD y a su vez también asesoramiento de DPD. Entiendo que colaboras, ¿no?, en esa fase, o sea, ellos vienen desde fuera, pero tú efectivamente dentro les haces de guía, porque como hemos dicho que el conocimiento de la empresa obviamente lo ponen desde dentro, entonces hay que trasladarlo al de fuera. Efectivamente, sí, nosotros con ellos tenemos una reunión con todos los departamentos que están más implicados en el manejo de datos, quizá, y
ahí, bueno, pues se mira qué parte puede haber mal, quizá, o donde podemos tener algún... no sé cómo expresarlo, perdón. Pero bueno, al final eso, nosotros le trasladamos toda la información a ellos para que ellos nos hagan un estudio, ¿vale? Y podamos tener todo bajo control. Muy bien. Salva, Salva, ¿nos comentas algo de las novedades que hay con referente al perfil en el nuevo proyecto de ley? Además, calentito salido del horno. Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a Isaka por invitarme desde la sección de Derecho Informático, que es un nombre que parece antiguo, pero da una idea de lo que el Colegio de Abogados lleva haciendo mucho tiempo en materia de Derecho Informático y Telecomunicaciones. Ahora eso no pega con TI, IT y todo esto, pero efectivamente hay una labor desde el colegio haciéndose, y agradecer a Isaka y, por supuesto, a Sandra y a Libac la invitación, ¿vale? En cuanto al tema de la cualificación, pues bueno, yo comparto con Javier determinados puntos de vista en que sí que es verdad que el perfil jurídico, yo entiendo que el reglamento... Yo sinceramente soy abogado, podría decir que el perfil idóneo sería un abogado o un jurista, tampoco lo veo así. Yo creo que el reglamento sí que habla de conocimientos en el derecho, práctica en la protección de datos y conocimiento del sector o de la empresa. Precisamente comentaba con Sandra, una de las enmiendas que salieron en el Senado planteada por Compromís, por el señor Mulet, fue precisamente hablar de la cualificación del delegado de protección de datos. Recogiendo o haciendo de altavoz del Colegio Profesional de Economistas, lo que vino a decir, y lo tengo aquí, es que se acreditara conocimientos especializados en el derecho, los sistemas de información y la empresa. ¿Vale? Es decir, que ese conocimiento en el derecho no fuera solo conocimiento en el derecho, sino conocimiento en el derecho, en los sistemas de información y en la empresa. Con lo cual, digamos que nos abre un abanico de posibilidades verdaderamente amplio para poder... es decir, que entre en el sector una variedad de perfiles, desde economistas, ingenieros de informática, juristas. Bueno, al final, claro, yo como abogado, mi impresión es que, claro, si conoces el derecho es más fácil adentrarte en las normas a la hora de la comprensión. A mí me resulta muy difícil, por ejemplo, entender los sistemas de información y tengo que estudiar sistemas de información. Para la mayoría de abogados, creo que lo ha comentado Alejandro antes, cuando tú les hablas, si no son expertos en TIC, cuando tú les hablas de análisis de riesgos, se les gira la cabeza. No tienen absolutamente ni idea de lo que es la gestión de riesgos. Pueden hablar de gestión de riesgos legales, pero no en cuanto a metodologías de ISO 31000, es decir, de otra serie de metodologías que hay que implementar en el RGPD, ¿no? Básicamente eso, quería apuntar esto porque salió en la enmienda que leí ayer, ayer por la noche y... Si nos fijamos en el perfil, como bien han dicho todos, han hecho mucho énfasis, y así lo hace el reglamento, en el perfil jurista. Anteriormente, con la LOPD, teníamos la figura del responsable de seguridad, no tanto como un responsable de seguridad stricto sensu, es decir, el que realmente se ocupa del sistema informático, sino responsable de seguridad en lo que respectaba a protección de datos en sí. Hoy ya el delegado de protección de datos atrae ese perfil de, obviamente, no lo expresa, pero como una de sus funciones, como luego veremos, va a ser ese análisis de riesgos, el establecer controles, el verificar que esos sean realmente los que se tienen que implantar. Vemos que al final va a ser un perfil mixto, que no tiene por qué ocupar una única persona, sino que puede formar parte de un comité, de forma que aquellas carencias que tenga una organización en un perfil concreto, pues se pueda ir completando con otros internamente. Y algo que nos puede demostrar que efectivamente ese perfil mixto es el que se está buscando son el certificado que tiene en estos momentos vigente la Agencia Española de Protección de Datos. Si nos fijamos en los requisitos para superar ese tipo de certificación, vemos que es un examen que comprende dos dominios, dominio 1, dominio 2 y dominio 3. Y la mitad de ellos es perfil jurídico y perfil técnico. Y la superación de ese examen supone un 75%. ¿Eso qué nos lleva a entender? Que efectivamente desde la agencia, desde el órgano que es el que nos va el que va a velar o el que va a hacer que se respete la norma, va a encontrar en ese delegado de protección de datos esa figura mixta. Es lo que va buscando y es lo que a la hora de cuando hayamos hecho estas designaciones, pues
pues vamos a tener que demostrar, porque no nos tenemos que olvidar de ese principio de responsabilidad proactiva, que está ahí. Entonces vamos a tener que demostrar que efectivamente nuestro delegado de protección de datos o cuenta con un equipo suficiente para dar cobertura a ese tipo de necesidades, o él en sí mismo va a tener que tener estas cualidades. Vamos a pasar al siguiente punto, que bueno, va también relacionado, y es el tipo de DPD. Entonces estamos en nuestra organización y se nos plantea o bien la tesitura de estar obligados o bien como voluntariamente querer contar con uno de ellos, y es qué tipo de DPO es el que nos aconsejáis, ¿no? Que es el que tenemos que contratar. Hemos dicho que tenemos que saber derecho, algo de tecnología y además conocer la empresa. En este sentido, Salva. Y además, mira, justo viene Lorenzo, que también iba a aportar sobre este punto. ¿Qué es mejor o qué aconsejaréis a los que estemos aquí hoy a la hora de contratar a un DPO, interno o externo? Bueno, vamos a ver, yo no me voy a mojar absolutamente en decir que es mejor un interno o un externo. Obviamente soy abogado y presto servicios de delegado externo, así que diré, entre comillas, externo. ¿Vale? Aterrizando eso a la realidad de la empresa, yo creo que lo importante... Bueno, Lorenzo, bienvenido. Bienvenido, Lorenzo. Yo creo que lo verdaderamente importante, aparte de la decisión de interno o interno, que ahora entraré a dar mi opinión, yo creo que lo importante es la cualificación verdadera. Es decir, cuando alguien se plantea contratar un DPD o un DPO, como le queramos llamar, lo primero que tiene que plantearse verdaderamente es si la cualificación de lo que va a contratar se ajusta a lo exigido, digamos, en la norma, o verdaderamente le va a ofrecer garantías. Porque si eso no pasa por ahí, da igual que sea interno o externo. Es decir, tendremos un delegado de protección de datos que será incapaz de gestionar la privacidad. Que en cualquier conversación con un verdadero delegado de protección de datos saltarán todas las alertas y quedará en evidencia al primer cruce de emails, ¿vale? Esto es así. Luego, yendo a si es mejor interno o externo, pues yo creo que aquí el planteamiento tiene que ser una cuestión estratégica de empresa, sinceramente, o de organización o de entidad. Obviamente, va a depender de la actividad de tratamiento que realice la entidad, de la complejidad que tenga, del tamaño que tenga y las actividades que lleve a cabo. Pero, básicamente, esa elección considero que es un tema estratégico, de costes y de todo. Y valoración, efectivamente, de qué apuesta quieres hacer con respecto a eso y, verdaderamente, si tienes incluso personal dentro de tu entidad que puede asumir ese rol, porque puede darse la circunstancia de que encuentres que no hay nadie, ¿vale? Con lo cual, digamos, el volver a arrancar todo y dar formación y tal puede ser complejo. Dicho esto, sí que lanzo una pregunta que está relacionada con el tema de interno o externo, con el tema de la incompatibilidad que pueda haber o la independencia que puede tener el DPD interno. Y mi opinión es que, obviamente, un delegado de protección de datos interno, pues bajo mi punto de vista, quizá puede ser menos independiente. Y digo esto bajo mi punto de vista porque, trayendo el ejemplo de la sentencia del Tribunal de Justicia, que hablaba que los abogados internos, pues obviamente no eran independientes si los poníamos en relación con los abogados externos, por lo menos en cuanto era el tema del secreto de las comunicaciones y todo esto, y en cuanto al deber de secreto. Por ahí podría flaquear, ¿vale? esa independencia. Sí que es verdad que como punto fuerte de la protección de datos interno es que está en el día a día, es decir, está todos los días en la trinchera de lo que ocurre en su propio sector, en su propia empresa, y tiene mayor capacidad para reportar que un externo. Sí. Gracias, Lorenzo. Aprovechando que ya has llegado y en un punto en el que nos puedes aportar mucho, que bajo tu opinión, ¿cuál sería la mejor opción? ¿O cómo valorar? ¿Qué consejo le darías a una organización a la hora de valorar si contratar externamente a ese delegado de protección de datos o más bien a nivel interno? Muy buenos días y pido disculpas a todos ustedes, a todos vosotros y al resto por mi incorporación tardía y sobre la marcha. Hoy es un día muy bonito para circular por Valencia y para aprovechar e irse a la otra punta de Valencia cuando vivo a 10 minutos de aquí. Pero bueno, pido disculpas y bien, no sé exactamente lo que se ha dicho antes de mí y bueno, saludo a buenos colegas. El que es externo aquí ciertamente soy yo, porque entre quienes estamos en la mesa, entre todos ustedes, pues hay muchas personas que trabajan día a día en esta materia. Mi colega Javier Plaza hasta ahora pues desarrollaba una función como la mía, básicamente de estudio, y actualmente pues tiene el conocimiento práctico desde la responsabilidad. Por eso tampoco quiero decir muchas cosas para falta de ese conocimiento. Pero a esa respuesta, pues obviamente, pues no hay respuestas de sí o no, y como se ha dicho anteriormente, el delegado, primero hay que hacer muchas distinciones, no es lo mismo el sector público que el sector privado. En el sector público, pues la dinámica interna que adquiere y además es uno de los ámbitos más habituales o mayoritarios de DPOs hoy por hoy, y entonces pues la
la respuesta yo creo que varía. Se acaba de decir que una persona externa puede facilitar la independencia. Yo no estoy seguro, depende. Yo creo que grandes organizaciones administrativas lo natural es que sea un DPO interno. Pero claro, tenemos más de 8.000 municipios y sería absurdo pretender esto y además sería inútil probablemente. Y entonces los modelos pues son variados, pero yo creo que para mi pensamiento inicial es que para grandes organizaciones administrativas ha de ser alguien personal de la casa o el que se le habilite alguna figura dentro de la organización o se reutilice a personas que ya suelen estar en este sector. La respuesta, quizá luego surja también la posibilidad. La respuesta, venimos de una figura en la que no estamos especialmente habituados en España, las figuras de cumplimiento normativo, que posiblemente pues, ya se están introduciendo por el tema del cambio del Código Penal. Tenemos conocimiento en otras áreas, el tema de seguridad e higiene en el trabajo, y lo que sí que hay que alertar es que en estas figuras que son relativamente externas del modelo anglosajón y que en aquellos países funcionan muy bien, aquí tenemos el peligro de burocratizarlas. Y en este sentido quería llamar la atención por el juego de responsabilidades. El juego de responsabilidades puede hacer convertir que el DPO pues sea alguien que lo único que piense es que no le caiga a él la última responsabilidad y que haya podido advertir a todo el mundo de todo lo que no tenía que hacer. Y eso es importante, tiene que hacer alertas, pero no solo pensando únicamente en salvar su responsabilidad. Y en esto quería llamar la atención, porque no sé si ha salido ya, que con la nueva LOPD que está en marcha ha habido dos cambios que al menos para las administraciones públicas pueden tener cierta importancia. Como sabemos, la futura LOPD sigue un modelo básicamente de no sanciones administrativas en el sector público, no muy diferente a lo que había antes, pero en la versión última que se aprobó por unanimidad en el Congreso y está ahora ante el Senado, sí que el artículo, quiero recordar, que es el 75, dice, ojito, en el sector público, que las responsabilidades particulares se podrán tener mucho más en cuenta por el haber desoído las indicaciones expresas del DPO. Entonces, aquí este juego de responsabilidades puede tener un efecto importante en España y quizá ha salido ya, pero creo que hace pocos días salió las enmiendas del Senado, o ayer, y en las enmiendas del Senado hay una no poco importante, la número 22, de Podemos, y claro, no sabemos cuál es el rol ahora de los partidos políticos, pero en este sentido puede ser muy importante, y es incluir al DPO como sujeto directamente responsable en el ámbito sancionador. Entonces, claro, digerir todo esto es un cambio de papeles importante, cuando además se añade que quienes están ofertando servicios de DPO externos pues están prometiendo que ellos se van a hacer cargos con seguros de responsabilidad, etcétera. Entonces, rumiar todo esto no hace demasiado fácil el modelo y probablemente vamos a necesitar tener un poco de dinámica en el ámbito del sector público, sobre todo. Vamos a tener que ver cómo están funcionando los DPOs externos e internos. También sabemos que la LOPD permitió expresamente que un DPO sea a tiempo parcial o total, aparte de que sea externo e interno, ya lo había señalado la agencia, con lo cual responder claramente un sí o un no se hace difícil. Probablemente, y en la línea de lo poquito que he podido escuchar, lo importante va a ser que se elija el modelo que se elija, intentemos huir de esa tendencia latina de burocratizar la figura y que todo el mundo intente, sálvese quien pueda, y hacer papeles para eximirse de responsabilidad, sino que sea un modelo que efectivamente impulse hacia el cumplimiento normativo. Gracias, Lorenzo. Estoy completamente de acuerdo con eso. La figura del DPO, al final, recordemos que es un garante del cumplimiento, no es un garante de sus propias responsabilidades, con lo cual lo que va a tener que trabajar es en que la organización vaya a buen puerto. Y en este sentido, volvemos a recordar el principio base del reglamento, que es la proactividad. Se trata de hacer las cosas para que funcionen, para que rueden. Vale, le paso la palabra a Javier, que quiere aportar. Sí, nada, al hilo de estas cuestiones, bueno, yo sí que puedo aportar la experiencia de la Universidad de Valencia. Yo creo que resume muy bien todo lo que se ha expuesto aquí. Primer planteamiento que decidimos, el primer informe que se hizo es ¿externalizamos o lo hacemos interno? En definitiva, es un criterio de la organización. Yo creo que las grandes organizaciones tienden o propenden a hacerlo interno por un tema de comodidad y seguridad. También no hay que airear las cosas internas al exterior y también de capacidad. Sobre todo lo que hay que valorar es, ¿tenemos la capacidad para evaluar el reglamento, saber lo que implica en el régimen de auditorías y hacerlo internamente? Sí, pues lo hacemos. Buscamos siempre una relación calidad-precio. Evidentemente, con esto la Administración ahorra recursos. Si lo tuviera que externalizar, le saldría un poquito más caro. Pero si no se puede hacer,
ese precio es barato. Y insisto en el precio, cuidado, hay que dignificar, esto es un mensaje general para los que externalizan, hay que dignificar esta profesión. Esto no es lo que era y además lleva implícita mucha responsabilidad. Desde el punto de vista de la responsabilidad, yo también lo primero que le dije al gerente es: tenemos cubierta la responsabilidad. Es verdad que el régimen administrativo sancionador va a ser benévolo con las administraciones e instituciones públicas, pero es verdad que nos pueden derivar régimen de responsabilidad civil por daños que ocasionemos, y eso iba a ser así en todo caso, lo diga o no lo diga la ley. Y en ese sentido la responsabilidad tenemos cubierta. Yo también insistí, digo, bueno, en este momento que sepáis que el delegado de protección de datos no tiene ninguna responsabilidad, y esto es importante, la responsabilidad la tienen los titulares de los ficheros, los responsables de los ficheros y los encargados del tratamiento, que también te da un poco de tranquilidad, pero yo también lo quise decir, cuidado que no penséis que por tener, y también por externalizar, que este era un argumento, externalizamos la responsabilidad, no, la responsabilidad inicial va a caer en la institución, persona física o jurídica responsable, y luego es verdad que habrán fórmulas, porque si hubiera que externalizarlo seguro que se pone una cláusula de que si no somos nosotros demandados, por vía de regreso haremos que este delegado de protección externa sea responsable, el cual a su vez lo habrá asegurado. Es decir, también el campo del seguro ha vivido un año glorioso gracias al reglamento. Y en definitiva, fijaros, eso son estas variables: se puede, no se puede, calidad, precio, decisión interna y responsabilidad. Sobre todo valorar el tema de la responsabilidad. Soy incompatible, hay un tema de incompatibilidad, el profesor de la Universidad de Valencia, que puede ser el primero que va a resolver un conflicto interno o externo con un tema de protección de datos. Bueno, lo que se ha hecho en la Universidad de Valencia es crear una delegación de protección de datos independiente, que no depende orgánicamente de nadie, simplemente de la gerencia, para tener un sustento económico independiente y para guardar esa independencia creando órganos independientes. Yo creo que las propias grandes entidades pueden crear esa independencia, pero tienen que hacerla creíble. No puede estar, no soy delegado de la rectora, que esa es una posibilidad, no soy delegado de protección de datos, que esto es lo que dice el reglamento de la Unión Europea. Pero aquí está el delegado de la rectora, no. Además, bueno, en esto el reglamento, o mejor dicho, la traducción del reglamento no ha sido todo lo correcta que debería de haber sido. Fijaros, para un inglés somos Data Protection Officer, según preferís el más americano. Bien, el CEO, el officer no es un delegado. Yo soy el delegado de... Pues aquí parece que suena delegado de curso. Cuidado, seríamos director de protección de datos. Yo creo que eso, cuando un inglés lo oye de forma distinta a como lo oye un español. Delegado, no es lo mismo director y dirección que delegado y delegación. Pero bueno, quitado de esta pequeña anécdota, insisto, creo que la independencia en las organizaciones internas es posible. Hay que tener en cuenta el tema de responsabilidad. Vamos a ver cómo queda finalmente en esta Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. Y es una decisión, al origen, es una decisión institucional, responsable. Si no se puede hacer, mejor externalizar. Gracias, Javier. Siguiendo, bueno, como veis, no es poco, ¿no?, la decisión que tenéis, ¿no?, en todas vuestras organizaciones de definir al final quién va a ocupar esa figura, tanto por perfil como en vuestro propio análisis de riesgos, en el contexto en el que yo me muevo, que al final es lo que dice el reglamento, qué medidas son, ¿no?, qué delegado, qué forma, le doy parcial, le doy jornada completa. Ahora vamos a pasar, es un tema paralelo que es el rol de este DPD. A lo mejor alguien se pregunta todavía, bueno, ¿y si subcontrato este servicio, qué figura realmente se encuentra ese delegado de protección de datos? ¿Estamos ante un responsable o estamos ante un encargado del tratamiento? La Agencia Española de Protección de Datos ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho que ese delegado externo, el reglamento prevé el acceso a los datos de carácter personal del delegado, con lo cual, tanto la Agencia Española de Protección de Datos, en la guía de directrices que elaboró antes de la entrada del reglamento de contratos con encargados del tratamiento, en la sede de preguntas, indicó que el delegado de protección de datos es encargado del tratamiento, ¿vale?, porque seguramente en esa función va a acceder a datos de carácter personal. Y en el mismo sentido, la Agencia Catalana de Protección de Datos también se ha manifestado en este sentido. Ha dicho que este delegado de protección de datos externo es encargado, no es obviamente responsable.
Muy bien. Entonces, siendo que es encargado del tratamiento, todos tenemos asumido que tendremos que hacer un contrato de encargado del tratamiento. Ojo a ese contrato de encargado del tratamiento, porque no solo lleva el articulado propio del artículo 28 del reglamento, sino que además se le añade que tendrá que cumplir todo lo que dice el 37, que es el que regula al encargado, o sea, al delegado de protección de datos. Entonces, recordar que el reglamento no es una norma estanca, no solo se regulan artículos, sino que hay que hacer una combinación de todos ellos como si fuera un puzzle. Y entonces ir aplicando cada uno de los conceptos, de los principios en todas las acciones que llevemos a cabo, incluso en esta decisión. Vamos a seguir con el tema todavía más interesante, que son, ya lo tenemos nombrado, ya sabemos quién es porque cumple el perfil, porque hemos subcontratado o lo tenemos interno, y ahora, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál va a ser esas funciones que tienen? Bueno, el reglamento ha hablado, dice cuáles son esas funciones, pero aún así hay organizaciones que tienen dudas. Efectivamente habla de asesoramiento, vuelvo para atrás, habla de informar y asesorar, de supervisar, de ofrecer asesoramiento, de cooperar con la autoridad de control y de actuar como punto de contacto. Informar y asesorar esto supone que hacemos contratos si somos DPDs, supervisamos lo que tiene que hacer el otro, quién hace qué, ¿no? Entonces, en este juego os paso la palabra y aquí colaboráis todos en esta difícil y ardua tarea de definir esas concretas funciones o aportar lo que consideréis. ¿Cuál es tu experiencia, ¿no?, a nivel práctico? Bueno, mi experiencia al final es apoyarme 100% en ellos, porque el conocimiento lo tienen ellos. Yo tengo muy poquito conocimiento, o casi ninguno prácticamente, de todo el tema de jurídico, y es lanzarle cuestiones que tenga la empresa o sobre cómo elaborar algún tipo de contrato para algún personal que tengamos externo o algo así. Entonces, al final, yo me apoyo 100% en SOCIS para que me pueda, como tú bien dices, ¿no?, informar, asesorar sobre todos estos temas. Una pregunta, ¿en vuestra organización tenéis departamento también jurídico? No. ¿Como tal? No. Es por la estructura. No. ¿Javier? Sí, bueno, yo hablo por la experiencia mía en la Universidad de Valencia. La dedicación es a tiempo completo. Permanentemente, día a día, atendemos del orden de 20 a 30 requerimientos. Pensar que soy delegado de protección de datos de la Universidad de Valencia y de sus 4 fundaciones, más alguna pequeña, importante sociedad también vinculada a la universidad. Eso me implica más en la labor de dirección de la que hablaba que de delegado. Soy más un director de un conjunto, de una dirección propia, con unas personas que están atendiendo permanentemente, en nuestro caso a través de consultas telefónicas, a través del correo electrónico para toda una comunidad universitaria que son unos 300.000 estudiantes y un montón de profesores, etcétera, etcétera, que continuamente hay requerimientos, peticiones, se tiene que informar cualquier tipo de convocatoria. Imaginaros, cualquier convocatoria que tenga una cláusula de protección de datos tiene que ser informada por la delegación, informes previos, estudios de impacto previos si queremos implementar un nuevo fichero. Lo primero que hicimos fue coordinar un registro central. Tenemos coordinados todos nuestros ficheros, unos 350 registrados, a los que le hemos aplicado un registro de actividad y a los que les vamos a aplicar un modelo de auditoría y seguimiento anual. Imaginaros la dimensión. Lo que pasa es que estamos esperando a la contratación pública del año que viene para poder ofertar todo esto con perfiles que se tienen que ir cubriendo y que van ahí sí en lo que es ya el propio personal de la Delegación de Protección de Datos con perfiles más de tipo informático y auditor, este perfil transversal. Y por tanto, fijaros, vuelvo al origen. Yo tengo consultas que a veces son de derecho y protección de datos y a veces son de nuevas tecnologías en general o a veces son de conflictos de derechos fundamentales básicos, ¿no? Quiero que mi foto no aparezca en ningún sitio de la universidad. Puede ser una petición que ha entrado esta mañana. ¿Qué hacemos? Bueno, pues al fin y al cabo es un equilibrio, ¿no?, entre el derecho de intimidad y protección de la imagen con el hecho de que usted está en una universidad pública que necesita de utilizar su foto. Si no quiere tener foto no puede acceder a determinados servicios. Irá al servicio de deportes, que le pedirá una identificación,
que más o menos el que está allí quiere ver que es estudiante y que no lo ha dado el carnet a un tercero, y, bueno, o un montón de cosas que son las que nos encontramos, porque bueno, el derecho de olvido está de moda, y entonces el derecho de olvido son 4 o 5 peticiones de me quiero dar de baja de todos los servicios, entonces eso no es posible, o usted se deja de matricular de la universidad, entonces hay que ir informando específicamente, y os podéis imaginar, o sea, que trabajando mañana, tarde y noche, fiestas de guardar, no llegamos. Tenemos ya sí una cierta planificación a 2 meses de cómo iremos cumpliendo, salvando el día a día. O sea, tenemos lo urgente y lo importante. Hemos hecho lo urgente, ahora nos queda lo importante, ¿no? Que es tener todo esto. Y luego también hay otro dato importantísimo que no os podéis ni imaginar lo que supone el coste de conservación de la información. Yo creo que aquí sí que hay gente que sabe lo que es ese coste de conservación de información, de inversión en seguridad informática real, etcétera, etcétera, pero es realmente importante. Entonces, con todo este sistema que además nos obliga a tener controlados todos los consentimientos en origen en cualquier momento, ahora, para cualquier reclamación que pueda surgir dentro de 8, 10 o 15 años, pues es realmente importante. E insisto, la dedicación es exclusiva y nos faltan horas para ello, solo con una organización de este tipo. Por tanto, creo que externalizar también está bien, pero cuidado porque se tiene que prestar un servicio serio y responsable. Es decir, externalizar se puede externalizar, pero cuando uno tiene ya un cupo bastante importante, yo creo que debería de cuantificar también el que externaliza, si tiene un hospital o tiene varios hospitales, qué servicios puede prestar realmente. Y en definitiva, pues esto es nuestro día a día. Muy bien, gracias Javier. ¿Salva? Sí, bueno, en cuanto a las funciones del delegado de protección de datos, realmente yo creo que habría que distinguir, si nos vamos al articulado, pues bueno, estas son las que dice la ley. Bien, son múltiples. Yo recuerdo cuando empezamos a leer el reglamento, antes de su aprobación definitiva y tal, que pensábamos que el delegado de protección de datos tenía que ser alguna especie de superhéroe o algún tipo de superpotencia, ¿vale?, que abarcar un montón de disciplinas. Esto se ha quedado así, es decir, el delegado de protección de datos tiene que saber un montón de cosas de la empresa, del sector, de seguridad de la información, de análisis de riesgos, de derecho, de todo. ¿Qué ocurre? Tenemos las funciones que establece la ley y luego tenemos las funciones que pueden ser asumidas o que vienen incluso del propio reglamento, ¿vale?, o autoridades de control que matizan determinadas cosas. Aquí me gustaría poner sobre el tapete que del propio reglamento hay determinadas funciones, como puede ser el delegado de protección de datos tiene, y ojo, estoy hablando en el plano legal, otra cosa es la práctica. La práctica de la empresa, el delegado de protección de datos hace todo, ¿vale? En general asume la privacidad de todo. No sería lo deseable. Sería deseable que el DPD, obviamente, no estuviera en la fase de implementación, que estuviera en la fase de supervisión y análisis. Pero la realidad de las pymes españolas es que el delegado de protección de datos, la realidad es que se encarga de todo. Otra cosa es ya el plano en el que estamos analizando. ¿Verdaderamente debe el delegado de protección de datos contratar el encargado del tratamiento, entrar a analizar el texto legal del contrato? Bueno, pues parece que se desprende del reglamento que sí, que podría hacer esa función. ¿Debe hacer la evaluación de impacto, el PIA, el reglamento? O sea, el reglamento en principio no diga que el delegado de protección de datos tenga que hacer esa evaluación de impacto, ¿vale? Para la agencia catalana, en principio, podría hacerlo. ¿Vale? Y luego ya dejo la siguiente reflexión. Si yo soy un delegado de protección de datos externo y contractualmente mi cliente me establece determinadas funciones, que sería lo sabio, reflejar muy bien contractualmente en tu contrato de prestación de servicios, qué funciones vas a externalizar completamente, yo puedo asumir como delegado de protección de datos funciones que ni siquiera contempla el reglamento, que ni siquiera completa ninguna autoridad de control y que incluso pues, está en la imaginación de la realidad de la empresa, ¿no? Y por último, mencionar que el proyecto del organismo de protección de datos habla de la gestión de reclamaciones. Ojo, tema importante, ¿vale? Podríamos hablar también de la gestión de los derechos. Si nos metemos como delegado de protección de datos a gestionar derechos, obviamente, y entiendo que lo que has dicho, Javier, es que va por ahí, eso es a tiempo completo. Hay entidades, pensemos en una app de cualquier empresa con, no sé si llamarlo a gran escala, pero con multitud de usuarios, ¿cuántas reclamaciones de gestión de derechos podemos tener al día? Es decir, con lo cual hay que medir muy bien esa responsabilidad, por lo que decía Lorenzo, del delegado de protección de datos, qué funciones le vienen impuestas por ley y cuál va a asumir contractualmente. La Universidad de Valencia es muy variopinta.
y el profesor, yo qué sé, de psicología o de informática es el que quiere organizar un congreso y quiere conservar los datos para futuros congresos. Entonces, todo el tema jurídico no lo sabe. Claro, lo deriva y ahí sí que hay gente formada que atiende esto. Pero la supervisión última no es que haga yo el informe de impacto, sino que las pautas que les han dado para que hagan el informe de impacto que ha realizado una concreta persona que quiere implantar un fichero, luego sí que lo supervisa, bueno, conviene que lo haga el delegado de protección de datos y al fin y al cabo acaba leyendo un montón de documentos al cabo del día que son importantes, ¿no? Es supervisión, pero la supervisión a veces pues implica no la labor de redacción, faltaría más, pero sí que... Y ahora la de formación también, es que tenemos que ir también con planes de formación internos y externos y que también tenemos pendiente y especiados en nuestra programación de auditoría. Se dio tal formación a tales personas y se les dijo qué documentos tenían que hacer. Básicamente es qué documentos van a gestionar. Y tenemos, claro, que formar a todas las personas que llevan como encargados del tratamiento cada uno de los ficheros, que nosotros también procuramos delegar para sobrevivir. O sea, claro, el delegado también sabe al final, para sobrevivir tiene que delegar mucho, eso sí que lo necesitamos, lo del delegado para delegar, pero luego al final todo acaba supervisándose o tiene que tener una estructura de supervisión que no se le vaya ningún pequeño fichero, que es justamente el que suele dar todos los problemas. Bueno, eso está clarísimo. Además, hacer notar la diferencia entre las pequeñas organizaciones, las pequeñas pymes y las grandes organizaciones. Las grandes organizaciones tienen una estructura que quizá le permite, pues como a Javier, poder ejercer esas funciones de dirección, pero una pequeña pyme y en la práctica se está haciendo y además con los costes que no, como estaba poniendo en relevancia, efectivamente hay que darle valor a un delegado de protección de datos si tenemos una organización, porque tiene muchas funciones y muy difíciles que desempeñar y eso tiene un coste que hoy por hoy no se está reconociendo, sobre todo a nivel de pyme, y es muy diferente ese trabajo que tiene que hacer un delegado contratado externo con una gran organización, con toda la infraestructura que tiene. Lorenzo, ¿nos aportas tú también tu opinión? Sí, yo prefería que los que ya están ejerciendo esta función y tienen más conocimiento pues hablaran primero. Poco puedo añadir, pero sí que es cierto y está relacionado también con lo anterior. Primero, depende totalmente de la organización las funciones que se puedan asumir. Tenemos un acordeón que se puede ampliar al punto que la normativa permite que el delegado asuma otro tipo de funciones. Y claro, en una pequeña organización pues se reutilizará el personal que ya a lo mejor estaba en el equipo informático, etcétera, para asumir otras funciones que estarán dentro del ámbito de la organización. Y en grandes organizaciones pues sucede al contrario. El delegado no puede ni siquiera asumir las que ya la normativa le impone, en el sentido de que tiene que supervisar sobre todo lo que hacen otros y delegar y organizar las cuestiones. De ahí que, como ya se ha señalado, pues tengan que asumir pues que si contratación, que si estudios de impacto, etcétera, pero ya dependerá de la organización interna y en el caso de delegados, bueno, externos, internos, pero sobre todo con los externos, de la contratación. Y volvemos a la importancia que tiene el juego de responsabilidades, el que sí que habrá que delimitar qué responsabilidades, porque nominalmente se pueden tener muchas responsabilidades que ni el contrato en la realidad lo permita. Un contrato pues tiene sus condiciones y uno no puede asumir todas las responsabilidades y por eso se han de delimitar claramente. Añadiría también, se ha mencionado, pero que es una relativa novedad del artículo 37 de la LOPD, ya desde su primera versión, que le hace un papel parecido al de gestor de derechos en el sentido de que tiene que responder a cualquier tipo de reclamación de manera previa a que se llegue a la agencia. Habrá que ver pues cómo queda definitivamente, pero este es el modelo. Pues tenemos una primera reclamación posible de los ciudadanos ante el delegado y será él, obviamente, quien tiene que asumir, y ahí sí que lo tiene que asumir. A veces la carga de trabajo de esto puede ser mayor o menor y en algunos derechos pues sí que puede ser importante. En algunos casos, pues yo no sé cómo quedará, ni siquiera si se aprobará, pero por ejemplo, para el ámbito de las administraciones públicas valencianas, el otro día en mi condición de Consejo de Transparencia pues emitimos un informe y propuse, no sé si les hará mucha gracia a los delegados públicos, pero que ante solicitudes de acceso a la información que incluyan datos personales, pues que antes de la resolución pues pase por el delegado. Es decir, será otro tipo de actividad que tenga que pasar por el delegado de protección de datos y eso es posible que vayan surgiendo como setas normativas sectoriales que les vaya atribuyendo más funciones, por si tenían pocas. Yo creo que en algunas es razonable que tengan algún papel y, aunque yo creo que se va a hablar de esto posteriormente,
Igual que he dicho que todas estas cuestiones tienen algo que ver con el juego de responsabilidades que se estatuyan, tanto en el contrato como civilmente como administrativamente, porque puede ser importante, también lo que ha de surgir ahora es la cuestión del conflicto de intereses. Se menciona en la ley pues, que no haya conflicto de intereses, y esto pues en ocasiones no va a ser fácil respecto de alguna de las funciones o de la posición real. Incluso de la renovación del contrato con el DPO, pues puede depender de qué rol haya asumido el DPO. No obstante, yo creo que esto es lo que posiblemente hablemos ahora con relación a la imparcialidad y a la posición dentro de la organización, pero tiene mucho que ver con las funciones que realmente asuma. El DPO nace para molestar. Y si el DPO cumple muy bien su trabajo, pues a lo mejor no renueva el contrato, si es un DPO externo, o no renueva la plaza, como Javier Plaza, como puede suceder, ¿verdad? Si tocas demasiado las narices a mucha gente y haces muy bien tu trabajo, pues quizás no sea. Entonces hay una serie de conflictos que posiblemente hablamos. Gracias. Gracias, Lorenzo. Nos has introducido perfectamente el siguiente punto, que es el tema de imparcialidad, o sea, es decir, cómo al final se va a gestar esas nuevas funciones, donde tendremos que tener en cuenta, como veis en pantalla, que no recibe instrucciones, y además a eso ya puede aclarar algo más, pero ya ha avanzado algo antes en anteriores cuestiones, Javier, con eso de crear un departamento paralelo, que no depende, que no depende directamente, sino que tiene sus propias tomas de decisiones. Además, deberá rendir cuentas efectivamente a más alto nivel jerárquico. No vale que el delegado esté por debajo del debajo y al final esté condicionada completamente a que el director de financiero le diga no, esto tiene que salir este proyecto porque esto me va a dar a mí el 80% de beneficio a corto plazo en la empresa. No puede verse condicionado a eso. Tiene que tener una decisión autónoma, con lo cual esto es un tema muy importante. Y luego, otro tema que ya han ido avanzando en varios puntos es el que no dé lugar a conflicto de intereses. Ojo que a quien nombremos, además, sea, sobre todo teniendo en cuenta si es a tiempo parcial, que sus otras funciones no choquen con sus funciones, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿cómo veis, ¿no? Al final, en la práctica, ¿qué ocurra? Bueno, ya he subrayado el tema de la independencia y cómo lo hemos garantizado. La independencia tiene que ser orgánica. Es verdad que entre las funciones del delegado de protección de datos, que aconsejarían que fuera jurista y sobre todo pacificador de conflictos, es que hace de mediador o de intermediario entre las reclamaciones de particulares con la Agencia Española de Protección de Datos, pero también es verdad que puede vérselas con la Agencia Española de Protección de Datos, requerido directamente a la agencia para que dé cuenta de su organización. Yo creo que ahí el perfil jurídico ayuda bastante. Nosotros tenemos que ser creíbles en la independencia. La independencia orgánica la tenemos. Es verdad que la función del delegado de protección de datos ante cualquier conflicto interno o externo es atenderlo y tratar de pacificarlo. Eso creo que lo agradece sobre todo el responsable de la institución. Y si eso no es posible, nosotros, en vez de invitar a que acuda a la Agencia Española de Protección de Datos o que continúe con la Agencia Española de Protección de Datos en un régimen más bien de tipo sancionador, o que acuda a los tribunales porque quiere formular una reclamación de daños y perjuicios por alguna intromisión que entiende que se ha causado a su derecho de protección de datos, acuda a nuestro servicio de mediación y arbitraje, que evidentemente no puede estar el delegado de protección de datos porque si no dirá, bueno, aquí están los mismos que van... Y entonces sí que estamos creando una unidad que queremos que sea mixta, que queremos conformar un cierto carácter independiente para que lo viva así el propio afectado, que incluso esta unidad de servicio de mediación y resolución de amistosa puede ser útil para otras instituciones que dicen, bueno, si yo tengo el mismo problema y no quiero que vaya todavía a la Agencia Española de Protección de Datos, podría ir a la unidad que tiene la Universidad de Valencia, por ejemplo. Pues sí, estamos estudiando esa posibilidad, pero en definitiva, insisto, son esas habilidades que no son propiamente del derecho tradicional, sino del derecho moderno, de estas habilidades de negociación y de mediación y de pacificación de conflictos, las que me han permitido a través del máster crear esto, las que debe de adornar al delegado de protección de datos. En ese sentido creo que un perfil más bien de tipo jurídico ayuda un poquito, no necesariamente tiene que ser, como se ha dicho, un jurista, pero sí que si no lo es tiene que saber tanto como un jurista, pero no especialista solo en derecho de protección de datos, sino, insisto, especialista en ordenamiento jurídico. Y pensar, por ejemplo, para mí lo que supone la contratación pública, el hecho de la contratación pública. Si teníamos que externalizar el contrato, aparte, había que hacer un pliego de condiciones conforme a la terrible ley de contratos del sector público, que también está colapsando la administración pública, porque, bueno, al final llegas ahí con unos niveles y entonces ya empezábamos a decir, ¿qué hacemos?
un menor que, claro, como tiene que ser solo por un periodo de un año, hay que hacer otro tipo de contrato. Bueno, es un pequeño lío añadido a toda esta dificultad de administración pública y contratación pública para formalizar la externalización de estos servicios. Pero en definitiva, a lo que voy, independencia tiene que ser creíble, no solo orgánica, sino también a la hora de resolver conflictos. Y nosotros creemos que también esa línea que apunta la nueva ley a través de un código de conducta que se aprobará en breve por las universidades, pues nos ayudará a esto. En eso estamos coordinando un grupo a través de la CRUE de todos los delegados de protección de datos de universidades para poner en común las buenas prácticas, y la que va a aportar la Universidad de Valencia va a ser precisamente la de crear una institución independiente de universidades que sea creíble y que funcione como tal, porque todos los delegados de protección de datos también van a querer tener cubierta esa necesidad. Y esta independencia creo que puede ayudar a pacificar conflictos. Yo, desde luego, los que tengan que hacer como delegados de protección de datos la función de resolución de controversias, les invito también a que se apoyen en técnicas de mediación, de negociación. Son técnicas que permiten una resolución amistosa del conflicto y, sobre todo, apaciguarlo y que no vaya a mucho más en la Agencia Española de Protección de Datos. Efectivamente, al final es una de las cualidades que vais a tener que elegir en esa figura del delegado, va a ser efectivamente la mediación. Poner a alguien que os cree más problemas del que estáis teniendo no va a ser una buena opción, con lo cual pensad que va a ser uno de sus requisitos. Hilándolo, pero por avanzar por el poco tiempo ya que nos queda, y son temas muy interesantes, con el tema también a nivel de esa imparcialidad, Salva, los puestos más críticos que hoy tenemos en nuestras organizaciones, es decir, ¿a quién no deberíamos de nombrar DPO o a quién sí, ¿no? ¿Dónde está ahí el baremo? Bueno, al final eso conecta, Sandra, con el tema del conflicto de ausencia de conflicto de intereses, ¿no? Que está muy ligado a la forma en la que tienes de actuar de forma independiente o no. Con lo cual, pues ya hemos visto que tanto si es interno como externo, esa independencia puede verse comprometida. En teoría, ya no el grupo de trabajo del artículo 29 hablaban las directrices que emitió, que todo lo que sonara con director, porque esto suponía determinar fines del tratamiento, podía ser incompatible con la función de delegado de protección de datos. Hablamos del director del Departamento de Servicios Jurídicos, hablamos del director de IT y así una serie de cargos que pueden ser incompatibles. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que ese análisis de ausencia de conflicto de intereses, creo que lo recomendable sería analizarlo caso por caso, porque cada entidad va a tener una personalidad, cada entidad va a tener unas propias características de funcionamiento y de tratamiento de datos, y yo creo que conviene hacer un análisis concreto de generalizar en cuanto a cuándo se entiende que es complicado, ¿no? Habría que ir al caso concreto y analizarlo en detalle. En cuanto a la estrategia empresarial respecto a la participación, ¿no?, del DPD, dice que tiene que depender directamente del órgano principal jerárquico, que tiene que conocer la organización, es decir, no se le puede mantener al margen, no puede ir la empresa por un sitio y el DPD por otro. Entonces, Miguel Ángel, ¿cuál es tu experiencia en esto? ¿Cómo se canaliza por la alta dirección en vuestra organización? Bueno, la alta dirección siempre tiene un contacto directo con el DPD, ¿vale? Para hacer cualquier tipo de consulta. Entiendo que esa es la pregunta, ¿no? Sí. Vale. Es más, hace poco la directora general de mi hospital llamó directamente a uno de los miembros de la empresa que tenemos subcontratada para hacerle una serie de dudas que tenía. O sea, que el contacto directo, ya sea por vía correo, teléfono... Con lo cual lo estáis poniendo en práctica, que es algo de lo que se requiere. ¿Saltamos por decir algo más o queréis hacer alguna aportación? Tenemos un departamento jurídico que va al margen totalmente de la Delegación de Protección de Datos. El departamento jurídico de la Universidad de Valencia tiene su ámbito, el de transparencia, que también es muy transversal con protección de datos, también está separado, la contratación pública está separada, y una delegación totalmente independiente, de forma orgánica, sin dependencia con la rectora, totalmente desvinculado del Consejo de Gobierno, es de nuestra Delegación de Protección de Datos. Salto, ¿quieres? Bueno, yo sí que me quería digamos, terminar y enlazar con la parte de consejos que estuvimos comentando, si da tiempo, y si no, pues por lanzar, porque sí, me bueno, parece... hay un par de cosas, si me da tiempo en un minuto, que quiero que comentéis, que es esto es muy importante, lo dejo para el final, pero es muy importante. Capacidad de asumir trabajo. ¿Cuánto tiempo, cuando nosotros subcontratamos un servicio o le damos el servicio a uno interno, qué capacidad de trabajo le tenemos, o es capaz de asumir, ¿no? O sea, hay un límite,
ya tiene demasiadas empresas. ¿Eso existe? ¿Eso es posible? ¿Se va a tener en cuenta? ¿O qué opináis? ¿No? Esto es un tema difícil, ¿eh? Bueno, es un tema interesante porque verdaderamente para mí va a depender de cuántos delegados de protección de datos tengas en tu organización si eres un externo. Es decir, si solo tienes 2, pues obviamente no vas a poder prestar muchos servicios. Es decir, y internamente, estamos hablando de una entidad, pues lo que le pasa a Javier, tiempo completo. Es decir, una gran organización pues va a requerir un delegado de protección de datos y no solo un delegado de protección de datos, el comité interno que gestione, que ayude, que dé soporte al final una unidad que puede conformar ese delegado de protección de datos. Bueno, paso solamente la diapositiva para que lo veáis porque algo ya ha comentado Javier con el tema de recursos. Hay que dar recursos al DPO, ¿eh? El DPO no funciona solo, necesita tener respaldo tanto personal como económico, con lo cual si tenéis ese pensamiento, las partidas económicas tienen que ir también dirigidas ahí, ¿eh? Nuestro terrible amigo el servicio de informática al que no le hacemos nunca caso, esto de la informática, bueno, pues si hay algún problema, pues ya lo solucionaremos, ¿no? Acordaros que el reglamento eso ya no lo contempla. Y entonces yo ahora quería un poco por concluir un consejo, ¿no? Desde vuestra experiencia como delegados, desde vuestra experiencia como contratación de delegados y simplemente como expertos. ¿Empezáis por donde queréis? Si queréis, ¿empezamos por allí? Vale, Lorenzo. Bueno, pues por aprovechar estas últimas palabras, pues sí que considero hay que insistir en el tema del posible conflicto de intereses. Habrá que ver esos códigos de buenas prácticas para que no se generen dinámicas que puedan ser negativas para lo que interesa en el fondo, que es la protección de datos. Vuelvo a la reflexión del inicio. Esta es una figura que viene del ámbito anglosajón, que en aquellos lugares pues tiene una eficacia y que lo que se busca es la eficacia y que veremos en los próximos años, veremos también la batuta de la Agencia de Protección de Datos en buscar que el cumplimiento normativo sea efectivo para la protección de datos. En este sentido, venimos de un modelo muy de cumplir la norma, no de cumplimiento normativo en el sentido anglosajón, sino qué hay que hacer para cumplir la norma y que no nos sancionen, pues hemos de cambiar a que esas revisiones, pues el delegado está dentro del esquema de la responsabilidad activa. Y entonces que lo que se va a revisar es que realmente desarrolle las funciones en la organización. Muy rápidamente diría pues que, como ha señalado la agencia, pues la planificación es muy importante y que desarrolle un papel muy importante en esta planificación. Y luego, pues el tener cuidado, como dice la agencia, el delegado de protección de datos ha de estar muy respaldado estratégicamente por la dirección de la organización y ha de tener visibilidad. Eso subraya con razón la agencia, pero esa visibilidad ha de ser una visibilidad que no le mate de éxito, que se convierta en el consultorio de la señora Pepi y que todo el mundo le pregunte a él para simplemente quitarse su trabajo, que eso también es otro de los problemas, ese morir de éxito, y esta visibilidad que sea el respaldo dentro de la estrategia de la organización, en el sentido de que sea visible no solo que hay un delegado que está haciendo cosas, sino que ante el primer conflicto que los hay, la dirección estratégica, en su caso, haga una política de respaldarlo y que se visibilice ese respaldo, incluso contra algunos intereses corporativos de la organización. Gracias. Muy bien. ¿Alguno más? ¿Queréis aportar alguna nota final? Bueno, simplemente, súper importante lo que ha apuntado Lorenzo en cuanto a digamos, esa visibilidad. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. La agencia además menciona que el delegado tenga un plan estratégico, porque si no, va a ir como pollo sin cabeza dentro de la organización y no va a saber encontrar o detectar las cosas importantes. Y por último, el delegado tiene que ser absolutamente consciente de la formación continua en la que se ve involucrado, no solo dentro de los esquemas de certificación, sino porque efectivamente en el reglamento, antes ha mencionado Alejandro, el tema de que cuántas veces aparece en el reglamento la palabra auditoría, buscar cuántas veces aparece en el reglamento la palabra formación, que creo que son 40 o 50, pero con lo cual cerrar con eso. Efectivamente, la formación en las nuevas tecnologías es imprescindible porque evolucionan cada día. Entonces, hoy ya estamos retrasados a lo que va a venir mañana. Entonces, ¿alguna aportación final? Bueno, estamos en un cambio de paradigma. He dicho, el derecho cada vez va a ser menos reactivo y más preventivo. La prueba es el delegado de protección de datos. El fin último de la institución es que no hayan reclamaciones en materia de protección de datos porque los delegados de protección de datos han hecho su labor previa y si ha habido algún pequeño conflicto lo han podido pacificar. Ese es el fin último de la institución, o lo que al menos entiendo yo que le da sentido. A la vez de que también tienen que crear una nueva cultura, que es la de la protección de datos, que vinculó a la necesidad de que el delegado tiene que procurar que todos los empleados, desde cualquier personal de la administración y los servicios hasta el
último de los catedráticos, el catedrático único, sepa de la materia con independencia del área. Las auditorías en formación son necesarias y todo esto requiere dinero público, que ya sabéis que es complicado, pero yo también lo que voy a decir es una recomendación para los que externalicéis servicios, bueno, dignificar la profesión porque merece ser dignificada. Es verdad, mi opinión también es que el tejido de la pyme valenciana, pues este traje es muy grande, o sea, la sensación que creo es que para una universidad no está mal, para una gran corporación tampoco está mal, para una pequeña pyme, Pepito Pérez SL con sus 2 empleados, todo este traje le viene excesivamente amplio y la tendencia ha sido a que, como con la LOPD era un mero trámite administrativo de yo te legalizo los ficheros y te cobro, que era gratis, pero bueno, cobraba por hacer estas cosas 200, 300 euros, no sé, yo sí que me gusta ir por la calle y preguntar cuánto cobran, y creo que ahora eso, vamos, que las cantidades yo no las voy a fijar porque las fija el mercado, pero que no son las cantidades ni mucho menos a la que está acostumbrado el empresario valenciano, porque lo que tiene que saber es la cantidad de dinero que se puede ahorrar, no ya solo por el tema de las sanciones administrativas, sino también por el tema de responsabilidades civiles y por imagen de la empresa. Por tanto, insisto, dignificar esta profesión que es preventiva, que es conciliadora, que es de resolución de conflictos y que también debe de insertarse en lo que es una nueva cultura, que es la cultura del respeto a los derechos fundamentales, entre ellos la protección de datos de carácter personal. Miguel Ángel, ¿alguna cosa que decir? Vale, pues bueno, concluimos ya, esperamos, hemos tocado prácticamente todo lo que os queríamos contar. Esperamos que haya sido, sobre todo, os sirva para el día de mañana decidir qué delegado, cómo se decide a quién se contrata o a quién no se contrata, e internamente cómo establecer ese plan estratégico interno a la hora de tomar todas las decisiones. Agradecer, por supuesto, a los 4 ponentes sus excelentes aportaciones y además 2 están insertados en el sector público, 2 en el sector privado, con lo cual habéis podido tener opiniones de todo tipo y además involucrados directamente en todo lo que conlleva, directa o indirectamente, por llevar el rol en sí mismo o por lo menos tratar con quien sí lo lleva. Y en ese sentido pues es importante, ¿no? Con tan poco tiempo ver que se ha avanzado tanto en muchos sitios ya, entonces tenemos ahí una luz de esperanza. Abrimos el turno de preguntas, los tenéis a vuestra disposición para preguntarles lo que queráis. Digo, si no hay valientes, yo me tiro a la piscina, ¿eh? Una cuestión, has insistido mucho, Javier, en el tema de la gestión de reclamaciones. Y como bien decías, Alba, es una de las novedades, aunque debería ser el core del DPD, ¿no? Y yo te planteo si habéis encontrado supuestos de extorsión, porque es una invitación, nosotros no la hemos encontrado en la gestión, si habéis encontrado supuestos de extorsión, porque, ¿y cómo los habéis gestionado? Si podéis aportar un poquito de luz. Cuando te refieres a extorsión, a algún tipo de extorsión por el tema... Sí, vamos a ver. A ver. Primero, cuando te nombraron de PD, sí. ya vi que una de las primeras iniciativas fue la de iniciar un procedimiento para regular la gestión de las reclamaciones, lo cual está muy bien. Sí. ¿Vale? Entonces, si nosotros hemos visto supuestos en los que llega alguien y dice, vale, he tenido un problema, ha habido una incidencia de protección de datos, bien sobre una incidencia de seguridad que no ha visto la luz, que se ha tratado dentro, ¿no? Lavando los trapos sucios, o que ha habido un problema de tratamiento de datos que se ha extraviado, lo que sea, y la persona lo que ha dicho es, vamos a ver, si llegamos a un acuerdo y me pagas esto, no te denuncio a la agencia. ¿Vale? Es decir, ¿os habéis encontrado supuestos? Sí. ¿No? Afortunadamente todavía no, pero sí que sería pensable que eso puede ocurrir, ¿no? El hecho de que, porque estamos en una sociedad cada día más informada, y a veces, bueno, pues insisto, el derecho al olvido es una moda, o sea, y se ve día a día en el conjunto de reclamaciones y dentro de poco puede ser una tentación. Necesito irme de viaje, no puedo irme de viaje, voy a ver qué ha hecho la universidad con mis datos, seguro que alguna cosa habrá hecho mal, voy aquí al delegado y le digo que o me atiende esto, o... Bueno, por eso hemos creado estos servicios de ponderación y de atención. Para mí es muy importante la atención, el cómo se atiende y el valorar
porque es verdad que nos podemos equivocar todos, eso también lo hemos asumido, somos humanos y nos manejamos con estas cosas, y afortunadamente en la universidad, que a lo mejor es una institución mucho más benévola para este tipo de cosas, no hemos tenido todavía este tipo de situaciones de no sé, o llegamos a un acuerdo o me voy a la Agencia Española de Protección de Datos. Es verdad que aquí, en mi opinión, las sanciones son un poquito excesivas también. O sea, si el fin era preventivo, no acompasa muy bien este tipo de reclamaciones. Entonces, la amenaza de decir, bueno, como vayamos a la Agencia Española, es que, bueno, la universidad se cierra, ¿no? Algunos se lamentarán, los estudiantes se alegrarán, por supuesto, pero nada, bromas aparte. No hemos tenido ningún caso de este tipo de situaciones, pero sí que tenemos los resortes. Por eso decía que el perfil del delegado de protección de datos, si tiene unas técnicas de mediación, de negociación, de manejarse estas situaciones de conflicto, porque hay personas que es el conflicto en sí mismo, el saber manejarlo, apagarlo, reconducirlo, porque hay que darle satisfacción a esa pretensión, porque si no va... O sea, hay que saber tratarlo muy bien para apaciguar el conflicto. Y aunque no hemos tenido, sí que tenemos un protocolo pensado para que si nos llega este tipo de extorsión, entre comillas, pues que se quede en vía interna. Por eso pusimos ese colchón del Centro de Mediación y Resolución de Conflictos, que vosotros también tenéis el CEMICAP, que puede tener esta función también. Vosotros tenéis el Centro de Mediación del Colegio de Abogados. Es decir, oye, pues una sección que sea protección de datos y nuevas tecnologías, y te llegan a ti, Eduard, los atiendes, y dices, bueno, pero si no ha quedado satisfecho le voy a derivar a esta institución que está aquí cerquita, que ya no soy yo, son unos profesionales imparciales, y allí le resolverán. Le invito a que vaya. Yo sí que invitaría siempre a que se resuelva amistosamente antes de ir, y sobre todo si eso está en los protocolos. Para mí la ventaja es que eso tiene que estar en el protocolo, porque cuando me llegue, imaginaros que solo hemos pensado, una reclamación de la Agencia Española de Protección de Datos diciendo un estudiante, un profesor o alguien de fuera que ha hecho un curso en la universidad ha presentado una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos, yo diré dos cosas. A mí no me lo han dicho, traiga el procedimiento a mi origen, y que sepa que tenemos este servicio intermedio. Y entonces, bueno, lo lógico será, yo creo que si vamos a hacer de intermediarios entre la Agencia Española de Protección de Datos y la institución a la que representamos, tiene que ser precisamente para que si alguien se ha saltado el protocolo, vaya. Sí que tengo una anécdota muy buena, y es que con un grupo de la Naugrán, un día pues me pasó como Lorenzo, que me despisté un poquito en el sitio, etcétera, etcétera, y aquellos se habían ido a hablar con el rector, no con el decano ni con el rector de la universidad, por el tema de un pequeño malentendido simplemente en lo que ponía el aula virtual y mi ubicación, que sí que estaba y ellos estaban en otro sitio. Lo digo porque la tendencia a saltar los puentes del delegado de protección de datos son inevitables. O sea, la gente busca en internet, la Agencia Española, presenta allí la denuncia o la queja, y luego lo que tenemos que tener, creo yo, si esto sirve de algo, es ser ese puente entre la agencia y la institución, pero para decirle a la agencia, paralice ese expediente, déjenoslo aquí, vamos a atenderlo primero, porque yo también cuando tenga una reclamación, primero, ya le he dicho, primero tenemos que justificar cómo se obtuvo el consentimiento, si tenemos un ámbito legal de cobertura, y cómo se han ejercitado. Tenemos documentado todas las reclamaciones que nos llegan a la Agencia Española, las archivamos y las registramos, precisamente porque luego esto se pueden ir a la agencia, y nosotros tenemos que tener expediente, fijaros, de todos y cada uno de los estudiantes y profesores y personas con las que tratemos, por si nos pasa esto. Y luego sí que tenemos un protocolo que yo ahí espero aplicarlo, de pacificación de conflictos. La resolución previa y la pacificación de conflictos es una nueva especialidad que cuidado, que pueden venir con su abogado si quieren, por supuesto, faltaría más, o con su representante legal, pero que viene a decir, oiga, no vayan al régimen sancionador. Y de hecho, fijaros también, lo digo por instituciones públicas, el régimen sancionador en general, creo que tenemos que hacer lo posible, y esto le interesa también a los abogados, para que desaparezca en beneficio de una resolución amistosa. Somos muy de régimen sancionador, y eso creo que esa cultura también habría que cambiarla. Y decir, bueno, antes de apertura del expediente hay unos mecanismos más benévolos para el derecho, que esto, cuidado, es tutela judicial efectiva y derecho con mayúsculas, que es resolver verdaderamente el conflicto, a los que deberíamos de acudir
con carácter jurídico. Yo creo que la Agencia Española de Protección de Datos estará encantada de contar con mini oficinas a lo largo de todo el territorio español para que le resuelvan antes de que les lleguen los conflictos y se reduzcan en sus memorias la cantidad de conflictos que hay. Y no sé si queda tiempo para alguna. Bueno, pues lo siento. Espero que con todo lo que os hemos contado pues hayáis tenido mucha información para reflexionar. Gracias a todos.